Buenos días, mi nombre es Camilo Andrés Garzón Peláez y el día de hoy yo hablaré sobre la electricidad. Mi exposición se divide en 5 puntos. La electricidad al día de hoy, definiciones de la electricidad, magnitudes de la electricidad. Tenemos también una pequeña alegoría sobre la electricidad, puesto que sé que el tema es un poco difícil de digerir. Y por último, hablaré sobre la electricidad estática y dinámica. Primero que todo, la electricidad al día de hoy. Esto lo podemos clasificar con 3 palabras. Es una ayuda, es adictiva y es necesaria. Digo lo de necesaria porque pongo como ejemplo lo que pasó hace un año gracias al COVID-19. Y es que la única manera que había de ver clases era mediante un servidor en línea, ya sea como un teléfono o un computador. Segundo punto, la definición técnica. La electricidad es un flujo de electrones y también es un fenómeno físico que sucede cuando los electrones pasan de un polo a otro. Además de esto, la electricidad es la energía asociada generalmente al movimiento de cargas, es decir, energía eléctrica. Bueno, aquí pasamos a las magnitudes de la electricidad. Y es que tenemos voltaje o tensión y la intensidad. El voltaje es básicamente la energía por unidad de carga y esta se mide en voltios. Y la intensidad es la unidad de carga por unidad de tiempo y se mide en amperios. Aquí empezamos recordando que la electricidad es un flujo de electrones, más específicamente de un polo negativo a un polo positivo. Como lo podemos ver acá, los electrones del polo negativo, es el punto A, necesitan ir hacia el polo positivo para generar electricidad, un punto A un punto B. Aquí hago un paréntesis porque en ejercicios teóricos se tiene como que es un flujo de electrones que van del polo positivo al polo negativo. Pero esto sucede así porque hace mucho tiempo, cuando se descubrió la electricidad, no había manera de calcular en qué sentido iban los electrones. Siguiendo con la alegoría, más allá vamos a la electricidad. Y es que tenemos que el voltaje sería un premio y la intensidad serían los corredores. Mientras más corredores haya, más intensidad habrá, más competidores serán. Asimismo, si el voltaje es cero, el premio es cero, los electrones no van a tener no van a tener ganas de ir hacia ese premio y no se van a mover y tampoco va a generar electricidad. Eh, También debemos tener en cuenta que si el premio es muy alto, la intensidad o los corredores tendrán muchísimas ganas de ir. Eso es exactamente lo que sucede con los rayos, y es que un rayo contiene aproximadamente 300.000 voltios. Tengan en cuenta que 0,1 voltio es suficiente para matar a una persona. Bueno, en realidad lo que genera daño no es el voltaje, sino la intensidad. Pero con un voltaje de 0,1 se puede matar a una persona. Como iba diciendo, los rayos tienen 300.000 voltios. Esto es el voltaje necesario para cruzar todas las nubes y el aire, que tienen demasiada resistencia, y así impactar finalmente en el suelo. Por último, hablemos sobre la electricidad estática. La electricidad estática es básicamente un fenómeno que se lleva a cabo cuando hay contacto entre dos objetos o personas y hay un descompenso de átomos o electrones. Pondré un ejemplo. Cuando yo entro en fricción con un jersey de lana, que es lo más común, el jersey de lana me pasa un par de electrones que se suman a los míos y la carga deja de ser neutra, como debería ser, y pasa a ser positiva. Después de esto, yo entro en contacto con esta figura, tengamos en cuenta como que es una persona, y en ese contacto yo le paso los electrones que tengo de sobra a esa persona. Eso es lo que se llama comúnmente como pasar la corriente. Ahora, electricidad dinámica. La electricidad dinámica es bastante sencilla. Y es que podemos tomarlo como una regla. Y es que cuando los electrones se liberan, están obligados a fluir con un material hasta llegar a otro objeto. Esto es lo que pasa con la energía que llega a nuestros hogares. Y es que salen de una central eléctrica, pasan por todos los cables de tensión, que son conductores, hasta llegar a nuestras casas. Luego, gracias a un transformador, se pueden filtrar y pasar solamente 20 o 30 voltios que son necesarios para que funcione nuestro computador o una lámpara como esta.
Bueno, ya que estamos hablando sobre electricidad dinámica o corriente, esta tiene dos tipos que son corriente alterna y corriente continua. Es muy sencillo, y es que la corriente continua es básicamente cuando los electrones fluyen continuamente, en un solo sentido. Y la corriente alterna es cuando van en diferentes direcciones e intermitentemente. Esta precisamente es la que sucede con la energía de nuestros hogares. No es un solo flujo de energía que pasa por los cables de tensión, sino que entra de manera intermitente. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido al menos un poco. Hasta luego.